Acompáñame a ver esta historia que nos demuestra cómo la soledad te hace cometer las peores equivocaciones. Escucha a Yadira. Soy panameña y tengo 61 años. Nunca pensé que algún día escribiría esta carta a una completa desconocida, algo que ni siquiera mis hijos saben, porque me da demasiada vergüenza reconocer lo que hice. Todo esto ocurrió hace 3 años, cuando yo tenía 58. Hacía poco me había jubilado después de trabajar durante muchos años en una empresa donde llegué a ocupar un buen cargo administrativo. Gracias a Dios me retiré con una buena jubilación. El problema no era el dinero, el problema era la soledad, ya que había quedado viuda poco tiempo antes. Mis hijos ya habían formado sus propias familias y vivían lejos. Pasaba los días prácticamente sola, en casa. Una amiga habló de una aplicación para conocer personas. Me imagino que desde ahí empezó el problema, ¿no? Ella había conocido a un hombre de nuestra misma ciudad y le estaba yendo muy bien. Así que pensé, quizás yo también merecía una segunda oportunidad para volver a enamorarme. El mismo día que abrí mi perfil recibí un corazón y un mensaje de un hombre. Cuando vi su fotografía, me impresionó. Era muy atractivo, alto, ojos claros, con ese aspecto europeo que siempre me había parecido elegante. A todas nos parecen elegantes. Comenzamos a conversar ese mismo día y poco a poco nuestra conversación se hizo parte de mi rutina. Él decía llamarse Alexander o algo así. Me contó que era un soldado ucraniano que se encontraba combatiendo en la guerra. También me dijo que era viudo desde hace varios años, porque su esposa había fallecido de cáncer. Tenía una hija de unos veintitantos años que estudiaba en una universidad de Inglaterra, gracias a una beca que cubría parte de los estudios y él pagaba el resto con su salario de militar. Lo que más nos unió fue que ambos hablábamos de la soledad. Él me decía que nunca imaginó volver a enamorarse después de perder a su esposa. Yo le conté que había perdido a mi esposo y que todavía me costaba aceptar aquella ausencia. Si se están preguntando cómo me comunicaba yo con él, siendo él de Ucrania, era que él hablaba en inglés y yo pues también lo domino hace varios años. Aunque él era menor que yo, 10 años, repetía que la edad no significaba nada. Decía que las mujeres maduras eran más valiosas porque entendían la vida, sabían escuchar y tenían un corazón mucho más noble. Eso es verdad. Me repetía constantemente que se había enamorado de mi forma de ser, de mi tranquilidad y mis consejos. Durante 4 meses hablamos todos los días. Me daba los buenos días, las buenas noches y cuando podía me escribía durante horas. Me decía que escucharme era el mejor momento de su día porque por un rato podía olvidar todo el horror que estaba viviendo en la guerra. Yo terminé enamorándome por completo. Un día me llamó muy angustiado. Me explicó que necesitaba enviarle dinero a su hija para cubrir los gastos de la universidad, pero que debido al conflicto no podía acceder a sus cuentas bancarias ni realizar transferencias. Me pidió un favor si yo podía enviar el dinero directamente a la cuenta de su hija en Inglaterra. Él me lo devolvería apenas el ejército le regularizara sus pagos, perdón. Recuerdo que dudé. No era poco dinero, pero después de 4 meses hablando todos los días, yo ya confiaba en él. Sin juzgar. Le envié el dinero, las semanas pasaron y nunca me devolvió nada. Cada vez que yo le preguntaba, tenía una explicación diferente. Nunca me gritaba ni se molestaba. Al contrario, me decía que entendía mis dudas, que jamás jugaría con mis sentimientos y que precisamente el hecho de que yo hubiera confiado en él de esa manera lo hacía amarme mucho más. Hoy entiendo que esa era su forma de manipularme, pero es que ser un artista. Tiempo después volvió a pedirme ayuda. Esta vez me dijo que su madre, una anciana que seguía viviendo en Ucrania, estaba atravesando una situación muy difícil. Había perdido su vivienda y necesitaba pagar el alquiler del lugar donde estaba viviendo, junto con una señora que la cuidaba. Me pidió $1000. Yo ya no quería enviar más dinero. Él nunca insistió. Solo comenzó a hablar menos. Seguía siendo cariñoso, pero no se notaba triste, preocupado, desanimado. Nunca volvió a mencionar el dinero. Fui yo quien terminó preguntándole cuánto necesitaba realmente.
Y al final volví a enviárselos a la misma cuenta en Inglaterra, porque según él, desde allí su hija podía hacer llegarle el dinero a su madre más fácilmente. Jamás sospeché que todo era mentira. Cada vez que veía su foto, la seguidora nos envía esta fotito. Así se veía. Con razón la pobre le creyó. O se ilusionó tanto. Muchas veces le pedí hacer una videollamada. Siempre encontraba una excusa, que la señal era muy mala, que por seguridad no podía mostrar su ubicación o que tenía prohibido usar la cámara. En cambio, me enviaba fotografías y videos de zonas destruidas por la guerra. Un día desapareció, pasó casi un mes sin responderme los mensajes. Ninguno. Lloré tanto. Pensé que había muerto. Cuando finalmente reapareció, me dijo que había resultado herido por el impacto de un misil y que había pasado semanas recuperándose. Su historia era desgarradora. Aseguraba que el ejército estaba teniendo problemas económicos, que necesitaba comprar algunos medicamentos y que su hija estaba a punto de ser, otra vez, expulsada a la universidad por falta de pago. Hoy cualquiera vería que eran mentiras absurdas, pero yo estaba completamente enamorada. Ese día fui al banco y retiré $6,000 de mis ahorros. Se los envié sin pensarlo, sin dudar. Después de eso comenzó a decirme que yo era la mujer de su vida, que apenas se recuperara, viajaría a Panamá para casarse conmigo. Durante 2 meses más vivimos una especie de noviazgo a distancia. Hablábamos durante horas, soñábamos con la casa donde viviríamos y con todo lo que haríamos juntos hasta que un día me dijo la noticia que yo tanto esperaba. Supuestamente ya tenía autorización para viajar a Panamá. Solo había un problema. Necesitaba que yo enviara $5,000 para comprar los boletos de avión porque según él, allá era más complicado hacer el pago y además sus superiores le habían informado que el dinero que le debían sería liberado justo para el mismo tiempo en lo que él estaba en Panamá. Me prometió que en cuanto nos viéramos, a los días podría devolverme hasta el último centavo. Yo volví a creer. Fue la última vez que supe de él. Desapareció para siempre. Después de varias semanas, comprendí la verdad. Aquel hombre nunca había existido. Ni estaba en Ucrania, ni tenía una hija estudiando en Inglaterra. Todo era una historia inventada por una red de estafadores que utilizaba fotografías y videos robados para ganarse la confianza de mujeres solas como yo. Perdí miles de dólares por dinero, aunque duele, no fue lo peor. Lo peor fue descubrir que durante casi un año estuve enamorada de alguien que nunca existió. Hasta el día de hoy mis hijos creen que perdí parte de mis ahorros por unas malas inversiones. Nunca tuve el valor de contarles la verdad. Me avergüenza reconocer que una mujer preparada, con estudios y con tantos años de experiencia en la vida, pudo caer en algo así. Por eso decidí escribir esta cartita. No para que sientan lástima por mí, ni para que se burlen, como dicen ahora los jóvenes, para que me funen. Una palabra que escucho mucho decir a mi nieta, sino para decirle a todas las mujeres que esté leyendo esto, que desconfíen cuando una persona que solo conocen por internet empieza a hablarles de amor demasiado rápido. O peor aún, cuando les pida dinero por cualquier motivo. Si alguien de verdad las ama, nunca las pondrá en esa situación. Ojalá yo hubiera entendido y comprendido eso. Si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte a mi página de Facebook. Es fácil, es gratis. Por aquí aprieta el signo de más y listo, no te vas a perder de nada. Me ayudarías mucho. Te lo agradezco. Crezcamos juntos en esta comunidad. Si tienes alguna historia impactante, cuéntamela. Mándamela al correo que también está arriba. Si no lo quieres buscar, lo dejaré aquí en los comentarios, igual que el link de YouTube para que entres y te suscribas. Las quiero.